Adelante. Bueno, ustedes me dicen en qué momento empezamos si quieren ya. Bueno, muy bien. Entonces, la idea de esta última presentación es, Ricardo nos va a hacer una presentación sobre el manejo de noticias en cuidado crítico y algunos datos de las cosas que ellos manejan. Entonces, nuevamente agradecerle mucho a Ricardo por estas semanas que nos han dedicado ustedes para ponernos en punto en estos temas que a veces nos cuestan tanto trabajo. Y nada, pues adelante. Bueno, Pablo, muchas gracias también a todos. Realmente, en nombre de María Leida y también del mío, pues agradecerles la invitación que nos realizaron a través de, por supuesto, Pablo y de Diana, pues porque siempre es importante, por supuesto, ver la perspectiva que tienen otros colegas de esta, digamos, de estos temas y pues también, por supuesto, que ustedes puedan, digamos, también como conocer y compartir con ustedes, pues todos los temas sobre los que ya hemos conversado y los puntos de vista que hemos compartido. En esta oportunidad, digamos que en la conversación pasada, Pablo habló de que yo les iba a hablar de malas noticias. Realmente es un tema que entiendo, ya lo han podido como conversar y digamos que más que hablarles de malas noticias o de información sensible, como también se encuentra en algunos textos, digamos que la intención era presentarles como una charla un poquito complementada que Pablo también ya conoce, que fue la que presentamos en el simposio de cuidado paliativo del OMI, acerca de cómo se integra el cuidado paliativo y las unidades de cuidado crítico. Digamos que en su momento era en urgencias y en unidades de cuidado crítico, pero pues es que muchos pacientes, por supuesto, que ingresan por urgencias y terminan en la unidad de cuidado crítico. Entonces, realmente el objetivo de la charla es ese, es, digamos, procurar entender que esto no es un servicio o una prestación de atención en salud que va por un lado y otra que va por el otro, sino justamente, ni tampoco, por supuesto, un agua y un aceite que pareciera que no se pudieran mezclar, que no se pudieran combinar, y que como muchas veces de pronto ustedes han podido encontrarse en la realidad, un niño que, o una niña, un adolescente que de alguna manera está siendo visto por cuidado paliativo, entonces de entrada hay muchos colegas que dicen, pero ¿qué hacen la unidad? O al revés, a ese niño no lo puede pasar a la unidad de cuidado intensivo, pues porque mire, lo está viendo cuidado paliativo, o mire, tiene una adaptación de medidas terapéuticas. Entonces pareciera que fueran temas o que fueran, digamos, disciplinas, que fueran formas de cuidado, que fueran en contravía o que fueran, digamos, antagónicas. Y por supuesto que no es de lo que se trata. Y justamente creo que en parte conversar de todos estos temas, que ustedes se hayan dado la oportunidad de hacerlo y que nos hayan dado la oportunidad de compartirlo, pues creo que nos abre un poco más la mente y nos permite justamente comprender que no somos agua de aceite ni somos dos flechas que van en sentido contrario. Y que justamente el hecho de poder deliberar, y por compartir espacios como estos, pues nos lleva a preguntarnos y a respondernos una pregunta como esta, si es cómo alineamos algo que pareciera no estar alineado. Y mire que hay que partir de estos datos que me parecen sumamente trascendentales y que además dan cuenta de por qué el cuidado paliativo pediátrico y el cuidado intensivo pediátrico son y deben ir de la mano. Entonces, mire que el 50% de fallecimientos de niños, niñas y adolescentes en hospitalización, o sea, que ocurren dentro de un hospital, perdóname, que el 50% de estos fallecimientos ocurre justamente en estas unidades y el 14% de estos ocurre en urgencias, pero la gran mayoría ocurre en esas unidades de cuidado crítico. Ahora, de esas muertes en unidades de cuidado crítico, el 70% ocurre en un entorno de retiro o no inicio de soporte vital, que fue lo que ya, digamos, hablamos ampliamente en este concepto de adaptación de medidas terapéuticas. Y el restante 30% ocurre bien sea por procesos o intentos de reanimación cardiopulmonar que no fueron exitosos o por muerte encefálica. Lo curioso, digamos, lo que se alinea con todo esto, justamente es que de ese 70% que ocurren, dado que se retira o no se inicia un soporte vital porque se considera como una medida potencialmente inapropiada, se da sobre todo en aquellos chicos que llevan más de una semana hospitalizados o internados en la unidad de cuidado crítico. Y aquellos que se dan
perdóname, aquí quedó mal, aquellos que llevan menos de una semana. Y aquellos que ocurren, digamos, debido a una muerte encefálica o una RCP no exitosa en esa unidad de cuidado crítico, son aquellos que llevan más de una semana o hasta una semana de estancia en las unidades de cuidado crítico. Pero también es interesante ver que más del 50% de los pacientes que se ingresan y que son admitidos en las unidades de cuidado crítico tienen una condición crónica compleja. Es decir, más de la mitad de estos niños no son necesariamente por una causa aguda que justamente requiere de esa atención intensiva para retornar a una condición basal óptima, sino que ya tienen una condición crónica compleja que de alguna manera los pone en una desventaja en cuanto a su estado de salud, que tienen un estado de salud que posiblemente está mermado y que de alguna manera también esto lleva a que haya una mayor probabilidad de que algunas de las intervenciones que esperamos funcionen, pues puede que no lleguen a funcionar. Y digamos que, bueno, eso digamos como hablando de ese entorno importante de por qué al final, fíjense que muchos de estos chicos, pues seguramente que o ya han recibido alguna evaluación o seguimiento por cuidado paliativo o de entrada su condición nos dice, estos chicos deberían tener atención por cuidados paliativos. Y entonces al final, ¿qué me parece importantísimo? Que esto no sea como el agua al aceite, sino que sea como esto, como un barco que a veces debe entrar al agua, otras veces tiene que estar afuera, pero no por estar afuera significa que no siga cumpliendo su función. Y es que todo esto debería funcionar como justamente un equipo y que esto debe ser, en el mejor de las situaciones, justamente como una labor de apoyo, de retroalimentación mutua y que de verdad pues esto redunde no solamente en el apoyo a las familias y a los chicos, sino también en el equipo asistencial. Es innegable que el equipo asistencial, digamos que dentro de las unidades que más carga asistencial tienen y que más estrés, tanto físico como emocional conllevan, pues es la unidad de cuidado intensivo, no solamente por el intenso trabajo que se lleva a cabo, sino porque justamente se está caminando en esa línea delgada entre la vida y la muerte, y muchas muertes, inclusive a pesar de ser esperables, golpean y golpean muy duro, y uno incluso lo dice, se me murió el paciente, cuando uno nunca se le muere el paciente, los pacientes se mueren, pero uno se acostumbra a ese tipo de lenguajes que al final, pues digamos, alimentan o apoyan esa carga emocional que implica estar en una unidad de cuidado crítico. Entonces, creo que es importantísimo que ese apoyo se dé y que ese apoyo se dé sobre todo entendiéndolo como el apoyo entre colegas, entre profesionales, pero también entre personas que están buscando hacer lo mejor por estos chicos y que de alguna manera, pues sí es muy importante poder, digamos, contemplar esos distintos puntos de vista, porque por supuesto estar todo el tiempo en una labor puntual, pues innegablemente hace que uno algunas veces pueda sesgarse hacia un lado o hacia el otro. Y esto aplica tanto para quienes están en cuidado crítico como para quienes estamos en cuidado paliativo. Entonces yo como quería presentarles esta charla digamos, desde la experiencia que tenemos en el cuidado paliativo y la posibilidad que hemos tenido de ingresar a las unidades de cuidado crítico, a decirles estamos aquí no con el ánimo de ser fiscalizadores, ni con el ánimo de ir a pagar monitores, ni a pagar medicamentos, ni con el ánimo de ser auditores, ni mucho menos, sino con el ánimo justamente de lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Y lo que nos dimos cuenta al final es que ese apoyo y digamos que de la manera en la que el cuidado paliativo puede integrarse con el cuidado crítico y con las unidades de, digamos, de urgencias también, depende mucho de qué abordaje previo se ha realizado sobre la atención de cuidado paliativo pediátrico. Es decir, no es lo mismo que un niño ingrese a la unidad de cuidado intensivo con un enfoque de esfuerzos terapéuticos máximos y convencionales, ¿cierto? Pero cuando ingresa ese niño a la unidad de cuidado intensivo nos damos cuenta que es un niño post-trasplante con enfermedad de injerto contra huésped, con compromiso multiorgánico, con además falla multiorgánica, en quien las probabilidades de fallecer son del 95% o más, que somos conscientes que seguramente ya debería haber sido abordado por un equipo de cuidado paliativo, y no estoy hablando de medicina paliativa, estoy hablando de un equipo de cuidado paliativo, pero resulta que no se ha abordado y casi que los objetivos es
permítale o no permítale, haga que viva, haga que no se muera. A ese mismo niño, ¿cierto? Que ya haya recibido el abordaje por cuidado paliativo, o por ejemplo otro niño con una parálisis cerebral, con una condición estable de su enfermedad, en quien, digamos, pues no es, pues, tener parálisis cerebral no lo protege a uno que le da apendicitis, entonces al niño le da una apendicitis, hace una peritonitis y pues requiere un soporte vital avanzado para conservar su vida y retornar a un estado previo en el entorno de una intercurrencia potencialmente reversible como lo es una condición infecciosa en ese paciente. Y entonces fíjense que yo les puse dos escenarios en donde en principio uno no tendría casi dudas de que el niño con la condición oncohematológica ingresa a la unidad de cuidado intensivo, casi que ni siquiera uno se lo pregunta. ¿Sí? Incluso algunas personas pueden decir es que es hasta pecado preguntarse. Pero en cambio, con el niño de la parálisis cerebral, muchos en cambio se preguntan, ¿será que este niño sí debería entrar a la unidad de cuidado intensivo? Pero fíjese que son dos chicos que tienen un escenario diferente, tienen una condición diferente, tienen diagnósticos que pueden ser parecidos, como en el caso del niño con la condición oncohematológica, pero que a pesar de tener el mismo diagnóstico, tienen trayectorias distintas. Y la potencial, digamos, reversibilidad o tratamiento de la intercurrencia también es diferente en ambos. Y muy probablemente en uno ya hemos encontrado un abordaje, en cambio en el otro no, previo del equipo de cuidado paliativo. Y entonces ahí es donde viene la gran duda. Por eso quiero presentarles esto, digamos, el escenario en el que no hay un abordaje previo de cuidado paliativo y aquel en el que ya hay un abordaje previo de cuidado paliativo para al final pues poder proporcionarles o expresarles unas recomendaciones generales. Entonces, ¿qué hacer con el niño que no tiene un abordaje previo de cuidado paliativo pediátrico? Pues en principio, si esto no existe, lo peor que puede hacer uno cuando hay una situación crítica y si no se ha contemplado previamente, digamos, condiciones susceptibles de este tipo de conversaciones o que son muy sensibles, pues no nos da tiempo ni siquiera para sentarnos a conversar de estos temas con la mamá o con el papá. Es decir, es muy difícil que el niño recién entrado a la unidad de cuidado intensivo y de repente se choquee y nos toca intubarlo y nos toca hacer toda una escalada de, digamos, de soporte vital avanzado pues mientras usted le pasa el catéter o mientras le pasa el tubo, decirle a la mamá, ¿usted quiere que lo reanime? Acuérdense lo que habíamos hablado de la pregunta y las preguntas inapropiadas. Entonces, de repente hablar de estos temas es muy complicado cuando no existe un abordaje previo y cuando la situación realmente amerita es que usted actúe rápido, es que usted haga lo que sabe hacer y para lo que está entrenado. Entonces, esa es la primera recomendación, hacer aquello que se debe hacer. Y en una unidad de cuidado crítico, en un momento de esos, pues básicamente la opción o el objetivo es preservar la vida y tratar de resolver las cosas o por lo menos estabilizarlo para que no se termine de empeorar. ¿Listo? ¿Eso qué permite? Eso permite en principio ganar tiempo. Y es ganar tiempo en el buen sentido de la palabra. Ganar tiempo justamente para poder dar espacio para hablar de este tipo digamos, de aproximaciones. Ganar tiempo, por supuesto, también para ver qué tanto puede responder el paciente a una condición que en principio y casi siempre vamos a considerar como potencialmente reversible. Justamente evitar estas discusiones sensibles, como se los pongo entre comillas, en caliente o a la carrera, porque casi siempre este tipo de discusiones y de conversaciones, cuando se dan a la carrera o en un momento de mucho estrés por la misma situación, definitivamente no terminan mal, no terminan bien, perdón, terminan mal. Y terminan mal pues porque se entra en esa sensación de abandono asistencial, se genera un estrés moral y un estrés, digamos, ético con unos grandes dilemas clínicos, pues que en ese momento no parecieran ser tan dilemas, pero por el mismo hecho de no tener ese abordaje previo, pues como que le entra a uno la duda. Entonces, básicamente, no dude, haga las cosas como ya las sabe hacer, porque al final eso es lo que más adelante le va a permitir decir, mire, aquí no había dilema, yo no entré en un dilema, ¿sí? Poder al final con eso, digamos, haciendo este abordaje convencional, el abordaje de los esfuerzos terapéuticos habituales, poder llegar a analizar en un momento más neutral, en un momento más, digamos, tranquilo o menos intranquilo, si quisiéramos ponerlo en esos términos, llegar a establecer un balance riesgo-beneficio de todas las posibles intervenciones que ya se hicieron o que están pendientes por realizar para poder ver si, de acuerdo a la condición del niño y de acuerdo a todo lo que se haya evaluado, hemos
atravesar un punto de inflexión o previamente a un punto de inflexión y es momento apropiado para hacer un proceso de adaptación de medidas terapéuticas y cómo habría que hacer ese proceso de adaptación de medidas terapéuticas. O si definitivamente ese proceso de adaptación de medidas terapéuticas, perdón, ya se había hecho, pero no lo conocíamos, porque eso también puede pasar y aplica como si no tuviera un abordaje previo. Y por lo tanto, pues podemos hacer una adecuación de acuerdo a esa condición y a ese paciente. Identificar esas fases indiscutibles. A veces no hay necesidad de echarse tanto para atrás en la película como para poder decir, mire, es que es indiscutible que estamos en una condición como estas. Entonces, por ponerles un ejemplo, una niña con un tumor del sistema nervioso central que debutó rápidamente, hizo hipertensión endocraniana, la operan de urgencias, se hernia, pues justamente por eso la operan y básicamente queda en la unidad de cuidado intensivo, multisoportada, con un tumor del sistema nervioso central en tallo cerebral esperando la biopsia, pues digamos que se va a alcanzar. En ningún momento a nadie le va a decir a usted, pero no, pues haga adaptación de medidas ya y entonces hagamos un proceso de desescalonamiento de medidas porque pues mire todo lo que hemos avanzado y tal vez ni la familia ni el equipo asistencial estén preparados para llegar a este punto. Pero usted en ningún momento tampoco dudó en hacer una escalada de medidas, entendiendo que a pesar de ser un tumor del sistema nervioso central en línea media en tallo cerebral, de entrada usted puede pensar si esto no lo operan, no se va a curar y va a tener una serie de complicaciones y de secuelas neurológicas muy graves. En ningún momento lo dudo, no lo dude porque eso le va a generar muchísimo estrés moral. Pero sí, cuando ya logra estabilizar la situación, cuando se da cuenta que es un glioma de alto grado, cuando se da cuenta que está en un sitio, perdón, inoperable, pues seguramente es el momento en el que usted identifica una fase que es indiscutible y puede empezar a hacer ese abordaje de cuidado paliativo. Y finalmente, como les decía también en la presentación y en otras de las conversaciones, no deleguemos lo indelegable. Es decir, no hagamos preguntas que no deberíamos hacer. ¿Quiere que lo intube? ¿No quiere que lo intube? Eso es como cuando uno le hace a la mamá la pregunta, ¿quiere que le ponga antibiótico o no a una neumonía que es viral? ¿Sí? Uno no hace ese tipo de preguntas y creo que vale la pena que en todos estos momentos y en todos estos, sobre todo en estos casos donde no hay un abordaje previo de cuidado paliativo, cuando usted haga todo lo que sepa hacer, lo siguiente que toca hacer es irse un momentico al baño o a donde quiera que quiera hacer usted la discusión con usted mismo y pregúntese qué quiere saber y qué quiere expresarle a la familia y también qué quisiera tener de retroalimentación, porque definitivamente hay preguntas que cuando usted se las hace al espejo, usted mismo dice, no, esto no debería yo preguntárselo a la familia, ¿sí? Entonces, esas preguntas conllevan compromisos, pero también conllevan opciones de elegir. Si usted le da a la familia la opción de A o B, pues casi que usted le está delegando a la familia decidir entre A o B. Y si la familia le dice B y usted al final le dice no, es A, pues casi que si yo fuera la familia le diría, entonces ¿para qué me da a elegir? ¿Sí? No deleguemos lo indelegable. Hay decisiones que son estrictamente médicas, lo cual no implica que uno no pueda comunicarlas a la familia en un ánimo no de delegar la información, sino de explicar el porqué de esa decisión, ¿cierto? Y escuchar las opiniones. Si es que es distinto que uno le diga, vamos a volver al ejemplo, a una familia, usted quiere que yo intube a su niño, usted quiere que yo reanime a su niño, a que yo le pregunte, mire, reanimar a este nené implicaría esto, esto y esto. Las consecuencias podrían ser estas y estas. Y dado esa situación, ¿usted qué opina de esa posibilidad? Son dos preguntas que son diferentes y en ningún momento al preguntar una opinión yo estoy delegando. Yo suelo cuando tengo este tipo de conversaciones con las familias decirles, mire, mi intención no es que cuando usted me exprese la opinión, usted me dice, usted esté decidiendo por mí, porque muchas veces las familias evitan opinar sobre este tipo de temas porque creen que les están delegando esa decisión o por temor justamente a que esa opinión termine convirtiéndose en una decisión, o al contrario, familias que creen que porque han opinado algo definitivamente esa es la decisión o que tienen en sus manos decisiones que, digamos, siendo objetivos y siendo digamos, bastante técnicos, por decirlo de alguna manera, pero también siendo bastante humanistas, corresponden estrictamente a su capacidad técnica como médico y no solamente como médico, sino como intensivista. Entonces, bueno, eso es, digamos, como lo principal. Ahora, esto es más o menos lo que les estaba mencionando y es si es una situación crítica, pues mire, identifique la condición de base,
si el paciente es uno conocido, pero es que a veces no nos da tiempo para llegar a esto, entonces toca actuar de inmediato, ¿listo? Y cuando esté el espacio, comuníquese con la familia, exprese estas inconvenientes o estos, digamos, tal vez problemas sí, que está viendo frente a la situación y, digamos, de alguna manera compagínelo con esos deseos que eventualmente pueda tener la familia sin que, como les digo, se convierta en una delegación de decisiones. ¿Listo? Y si la situación, digamos, le permite y le da un poco más de tiempo, pues amplíe un poco esta información, dése un poco más de tiempo. Fíjese que una de las alternativas que a veces utilizamos para no ir escalando hasta una ventilación invasiva, por decirles y por ponerles un ejemplo, muchas veces es hacer uso de estrategias intermedias cuando existe la indicación, cuando la indicación es apropiada para la condición y cuando con esto de alguna manera no estamos retrasando un mejor manejo y sí nos da el tiempo para poder hacer abordajes con la familia. Bueno, eso básicamente como una de las aproximaciones. Eso es en cuanto a las situaciones que no tienen abordaje del cuidado paliativo. Ahora, si existe el abordaje previo con el cuidado paliativo, pues habitualmente lo que se busca es alinearse con esos procesos de toma de decisiones. Y es que habitualmente ya hay un proceso de toma de decisiones establecido en donde, digamos, de alguna manera se ha instaurado, más que instaurado, se ha logrado elaborar o adelantar una planificación avanzada de cuidado en donde se incluyen muchas cosas, donde se incluyen, por ejemplo, si consideramos que escalar ciertos soportes vitales puede o no puede ser razonable y benéfico para el paciente, en donde hemos, por ejemplo, también conversado muchas veces en que no vamos a hacer transfusiones, en donde hemos conversado, por ejemplo, que no vamos a continuar tratamientos antibióticos o no vamos a instaurar tratamientos antibióticos. Y uno diría en ese caso, bueno, pero espérese un momentico, ¿cómo así? Y si ya se ha hecho todo, si se ha hecho todo eso, pues ¿qué va a hacer entrando a la unidad de cuidado intensivo pediátrico? Pues muchas veces esos procesos se llevan a cabo estando al interior de la unidad de cuidado intensivo. Y se llevan a cabo justamente porque hemos pasado por un abordaje previo y hemos logrado llegar a un abordaje, digamos, de cuidado paliativo, pero quien llega a recibir turno, quien lleva o quien llega a, digamos, a ver al paciente que no lo conocía de antes, pues parte de lo que seguramente debe hacer es justamente preguntarse si ya hay o no hay un abordaje previo. Si ya también hay un abordaje previo, pues identifique esas intercurrencias para ver si son reversibles o no reversibles. Si es lo que les mencionaba, por ejemplo, el niño con la parálisis cerebral. Si tiene una parálisis cerebral y se ha hecho todo el abordaje previo, pero es una trayectoria estable, se ha consensuado que no se va a intubar, que no se va a reanimar si llega a haber un deterioro progresivo, que no se van a instaurar una serie de medidas que solamente prolongarían una situación irreversible, pero al niño le da una apendicitis y una peritonitis, pues la pregunta sería, ¿y por qué no intubarlo o por qué no usar de pronto un inotrópico mientras que lo sacamos del choque o mientras que resolvemos esta intercurrencia que consideramos como potencialmente reversible? Definir objetivos terapéuticos y diagnósticos, y esto es fundamental y creo que aquí vale la pena hacerse una pregunta clara cuando uno tiene un chico que pudiera ingresar a la unidad de cuidado intensivo pediátrico o que está en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. Y no necesariamente es por qué está, porque es que la pregunta se responde por sí sola. ¿Por qué está un niño en la unidad de cuidado intensivo pediátrico? Pues porque está muy enfermo, porque está críticamente enfermo y necesita tratamiento intensivo para no morirse y recuperar su salud. Eso es casi que una cosa, una verdad de perogrullo, ¿cierto? Entonces la pregunta no es por qué está en la unidad, porque si uno se hace esas preguntas así, esa pregunta de por qué, pues casi que empieza y tiene muchos conflictos, ¿sí? ¿Por qué está este niño con parálisis cerebral en unidad de cuidado intensivo? Claro, pues ahí hay un conflicto muy grande, ¿sí? Y ese por qué lleva a que uno de alguna manera se desvíe. La pregunta es ¿para qué? ¿Para qué ingresa este niño a la unidad de cuidado intensivo pediátrico? ¿Para qué sigue el niño en la unidad de cuidado intensivo pediátrico? ¿O para qué lo voy a egresar de la unidad de cuidado intensivo pediátrico? Y ese para qué tiene su respuesta justamente en los objetivos terapéuticos y diagnósticos. ¿Para qué ingresa el niño con una enfermedad o con el error innato del metabolismo, con deterioro progresivo y con una trayectoria en declive de la enfermedad de la unidad de cuidado intensivo? Probablemente para nada. Y esto sí que termina siendo un conflicto muy grande para quien está en la unidad de cuidado intensivo, porque dice, a ver, yo sé hacer muchas cosas y puedo hacer muchas cosas, pero me dicen que no las haga. ¿Sí? O me dicen, o yo mismo me lo digo, pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿es para qué? ¿O para qué ingresa ese niño con la parálisis cerebral, con trayectoria estable de su enfermedad,
con una peritonitis que se puede revertir. Entonces, ¿para qué? Justamente para revertirlo y volver a su condición. No entra para que le curemos la parálisis cerebral, entra para otro objetivo diferente. Entender que el cuidado paliativo pediátrico no es una contraindicación del ingreso a las unidades de cuidado crítico. Muchas veces inclusive hay niños que estando fuera de las unidades de cuidado crítico y teniendo una condición clara de adaptación de medidas terapéuticas, de planificación avanzada del cuidado, los ingresamos a la unidad de cuidado intensivo porque parte de las estrategias que tenemos no las podemos utilizar en los pisos. Por ejemplo, una ventilación no invasiva. Ah, pero ¿cómo le va a poner a un niño una ventilación no invasiva si está en un plan de adaptación de medidas terapéuticas? Si parte de las estrategias que se han definido y parte de lo que se ha considerado en este contexto de la planificación avanzada del cuidado implica que, por ejemplo, una de las cosas que podemos ayudar para que ese niño no sienta ahogo, no solamente es el uso de medicamentos, sino el uso de otra serie de estrategias como las no intermedias, y esto puede llegar a ser útil, pero además digamos, la parte técnica y operativa nos indica que su estancia tiene que ser en la unidad de cuidado crítico, en la unidad de cuidado intermedio, háblese cuidado intensivo, cuidado intermedio, perdón, pues no necesariamente recibir cuidado paliativo implica que está contraindicado entrar a una unidad de cuidado crítico. Por supuesto que aquí, digamos, Ricardo mismo se dice a Ricardo, pero a ver, ¿y dónde queda el principio de justicia distributiva? Y si no hay camas suficientes, si hay un niño con una cetoacidosis diabética severa que requiere la unidad, y entonces ¿a cuál de los dos escojo? Por supuesto, todo esto es absolutamente válido y yo también le diría, por supuesto que suba el niño con la cetoacidosis diabética. Pero por supuesto que parte de lo que les decía yo la vez pasada es no podemos dejar todo esto simplemente como algo de el único criterio para tomar una decisión es la justicia distributiva. Es un criterio importante, pero lo vamos a discutir es dentro del equipo. Eso se los había mencionado yo la vez pasada. Y finalmente, como les decía, reconocer y tratar esas urgencias paliativas. Hay urgencias paliativas que no necesariamente implican el ingreso a una unidad de cuidado intensivo, pero que sí pudieran requerir el ingreso a una unidad de cuidado intermedio. Los sangrados, por ejemplo, masivos, no necesariamente deberían ingresarse en una unidad de cuidado crítico o en una unidad de cuidado intermedio, pero tener en cuenta que si ese paciente estando en la UCI puede llegar a ser alguna de estas urgencias paliativas y que está, digamos, anclado con el equipo, que está, digamos, mejor, más que monitorizado, porque la monitorización no es al final lo que justifica o no es lo único que justifica la estancia en una unidad de cuidado crítico. Y el mejor sitio para que ese paciente pueda estar va a ser y va a ser continuar en la unidad, pues permitámosle continuar en la unidad. O por ejemplo, niños que fallecen en falla ventilatoria con sedación paliativa, pero que por decir algo tienen la atrofia muscular espinal, pues realmente que el afán no sea correr a sacarlo de la unidad, entendiendo que puede y tiene derecho a morirse en la unidad. Y también permitir algunas anticipaciones en situaciones y planificar aquello que dentro de la planificación avanzada del cuidado pronto no se haya contemplado. Otra cosa que me parece importante es adaptar un poco el lenguaje. Y fíjese que el lenguaje tiene que ver con las palabras que utilizamos para hablar, por ejemplo, de muerte o para hablar de fallecimiento o para hablar, por ejemplo, de las cosas que se pueden hacer o para decir que no vamos a hacer. Y esto tiene, por ejemplo, mucho que ver con lo que en algún momento Pía también mencionaba en las primeras charlas, y es aquello, por ejemplo, de futilidad o, por ejemplo, hablar de, bueno, una serie de cosas digamos, de lenguajes que... de palabras que seguramente podemos modificar para mejorar la aproximación tanto del resto de nuestros colegas como las familias. Este es un estudio reciente que habla sobre cómo el lenguaje utilizado por los clínicos hacia las familias y los miembros de la familia refiriéndose a la muerte. Y mire que muchos de ellos o se iban hacia la utilización de jerga médica, entonces, pues como no me entiendes mejor, porque pues no pasa mayor cosa, pues si no me entiende, no me entiende y ya, yo le hablo en mis términos, y al final escribimos en la historia clínica, se da información clara y concreta. O coloquialismos, por ejemplo. Realmente muchos, y mire cómo muy pocos terminaron utilizando la palabra muerte por sí misma, cuando pues la muerte es la muerte, ¿sí? Uno le dice fallecimiento, fin de vida, pasar a mejor vida, una cantidad de cosas que la gente se inventa. Muerte es muerte. Y nos cuesta trabajo a veces hablar de eso y definitivamente mire lo que demostró y es que casi que es la única palabra o la palabra que menos se utiliza, no solamente por el equipo asistencial, sino por las mismas familias, pero curiosamente las familias terminaron utilizándolas mucho más que los médicos. Y bueno, esto es una propuesta que ellos hacen como para
restablecer un poco el concepto de la muerte y de alguna manera tratar de no decirle a toda la gente, pues ya solamente puedo hablar de muerte y punto, sino que cuando haya que hablar de muerte, pues también pensemos, porque en esto sí creo que vale la pena aliarse también con lo que la familia comprende y con lo que se siente mejor. Como les decía yo la vez pasada, si la familia no quiere hablar de cáncer, sino quiere hablar de un tumor, pues vamos a hablar de un tumor. Pero lo importante es que el lenguaje que escojamos sea entendible por ambas partes y que a través de ese lenguaje transmitamos la idea que se desea transmitir. Bueno, y finalmente, digamos que esto es una propuesta también de un grupo de trabajo y es cómo integrar el cuidado paliativo pediátrico con las unidades de cuidado crítico. Y casi que lo que ellos proponen es un equipo intermedio que pueda no solamente hacer un abordaje inicial, sino también una labor de educación y también de alivio a ese equipo primario de cuidado, de cuidado intensivo, que digamos que sea como un puente. Por supuesto, esto es en el ideal de las situaciones, un equipo interdisciplinario que sirva como de puente o de enlace para el cuidado paliativo y para el cuidado crítico. En donde por supuesto puedan integrarse todas las otras especialidades, pero además el resto del equipo asistencial, entendiendo que no somos solamente médicos. Y finalmente una recomendación es diferenciar diagnósticos de condiciones, que yo se los he mencionado repetidamente, no quedarnos solamente con que a través del diagnóstico podemos decir si ingresa o no ingresa a una unidad, porque el diagnóstico solamente es una foto del momento, no es el video completo. ¿Listo? Lo otro, evaluar y adaptar objetivos tanto diagnósticos como terapéuticos de acuerdo a la trayectoria de la condición. Poder tener prudencias diagnósticas y terapéuticas, y esto es fundamental. Hay un libro muy interesante de es un jesuita español que se llama Doctor, por favor, no haga todo lo posible. De hecho, ese libro es del doctor, perdón, por ahí se lo tengo. Y es justamente habla de eso. Y es que a pesar de que tengamos muchas cosas técnicamente disponibles, no significa que por estar disponibles sean siempre lo mejor. Entonces, siempre hay que poder llegar a ese punto de la prudencia diagnóstica y terapéutica, incluyendo la unidad y sobre todo en la unidad de cuidado crítico, porque es donde más tenemos disponibilidad de esta tecnología y en donde esa disponibilidad de tecnología pues nos debe llevar, por supuesto, a su uso razonable y prudente. Anticipar situaciones, si es que este ejercicio, como les decía, se puede hacer algunas veces, otras no, y por lo tanto hay que tratar de lograr razonablemente tiempo para poder anticiparnos a esas situaciones. Y eso se logra a través de una planificación avanzada del cuidado. Siempre que tengamos la posibilidad de hacerlo, incluyendo la unidad de cuidado intensivo, por favor aproximémonos a eso. Sentémonos con el tiempo que tengamos a hablar con la familia y digamos, vea, hemos atravesado por esta situación, logramos salir de esa situación, la probabilidad de que podamos volver a una situación puede ser esta o esta, y por lo tanto sería interesante escuchar qué opinan ustedes, qué opinan los adolescentes de estas situaciones. Cuando tenemos un tubo orotraqueal y no puede hablar y lo logramos quitar, lo primero de lo que tenemos que aprovechar es que ese paciente pueda hablar y nos pueda decir qué piensa y qué espera de toda esta situación para también a través de eso poder adaptar ese cuidado. Categorizar las decisiones para aclarar los roles. Y era lo que les decía, no es lo mismo decidir si usted pasa un tubo X número o con X de largo o si pone el ventilador con X parámetros a decidir si se hace o no una gastrostomía. Son dos decisiones con categorías diferentes y por lo tanto hay que tener claro que hay decisiones de categorías distintas y que en ese sentido hay decisiones que son absolutamente y estrictamente médicas, que como les digo, compartimos opiniones con las familias y es nuestra labor educarles y informarles el por qué se llevó a esa decisión y no necesariamente delegarles esa decisión. Dosificación, uy, perdónenme. Dosificación de la información. Y dosificación de la información se refiere a no ir a desplegar un sinnúmero de datos e información que al final a la familia no le sirve, sino que eso tiene que ver con lo que yo le mencionaba ahorita y es váyase a un sitio usted solo con su almohada o con usted mismo y pregúntese de todo lo que usted le quiere decir a la familia realmente, qué es importante para la familia saber en ese momento. Porque en situaciones críticas y de alto estrés, realmente la información con la que se queda la gente de toda la que usted le da no es ni siquiera el 20%. Y después, por supuesto, que viene todo el desgaste emocional de decir, pero si es que yo le conté todo, le dije todo y ahora la mamá dice que no entiende, que nadie le ha dicho nada. Y eso nos pasa, las familias mismas los dicen, vean, me dieron esa información y desde ahí yo realmente veía al médico era gesticular, pero yo no entendí ni llegué a comprender todo lo que el médico me había dicho.
Respete la religión y la espiritualidad, eso se los había mencionado la vez pasada. Esto es un aspecto muy personal, es de cada quien, esto es individual y lo mejor que usted puede hacer es aliarse con esa religión y alimentar esa espiritualidad de la gente para no convertirse en el que mata las esperanzas o en el que quita las esperanzas, pero tampoco en el que a través digamos, de un exceso ¿cómo decirlo? De un exceso de religiosidad tal vez, restando toda la parte rigurosa y técnica que se ha llevado a cabo, le siembra falsas expectativas a la familia. Hay que lograr un equilibrio en esto, aliarse con ello y al final, como les digo yo a las familias, mire, si estamos esperando un milagro perfecto, esperamos que ocurra y que ojalá quien haga el milagro, ese ser superior en el que se cree que haga el milagro, pues que lo ocurra. Mientras tanto haremos lo que está en nuestras manos, lo cual implica ser prudentes. Y ser justos con la justicia distributiva, ya se los mencioné, no me detengo en ello. Poder tener esas decisiones y comunicación en equipo, no se cargue con decisiones individuales. Y como les decía, doctor, no haga todo lo posible. Eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias.